En la fiesta de su empresa, mi esposa se burló de mí. Su jefa me deslizó una tarjeta y susurró, llámame si quieres una mujer que te valore. La cara de mi esposa cuando vio su mano en mi hombro, inolvidable. Lo que sucedió esa noche, en la gala farmacéutica, cambió todo lo que creía saber sobre mi matrimonio y sobre mi propio valor. Llevaba 8 años dirigiendo una exitosa empresa de optimización logística, construyéndola desde cero hasta convertirla en algo que generaba sólidos ingresos de 7 cifras. Pero, al parecer, eso no era lo suficientemente impresionante para los colegas de investigación de Emma en la ceremonia de premios en el centro de Chicago. La observé transformarse en el momento en que entramos en ese lujoso salón de baile, y todo su semblante cambió en cuanto vio a su equipo reunido junto a la barra, con sus trajes de cóctel de diseñador. «Oh, ahí está mi grupo de investigación», dijo, prácticamente saltando de emoción, y luego se giró hacia mí con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Solo intenta pasar desapercibido esta noche, ¿de acuerdo? Esta gente es muy reconocida». Debería haber reconocido las señales de advertencia en ese mismo instante, pero todavía era lo suficientemente ingenuo como para pensar que lo decía como una muestra de apoyo. La primera señal de alarma llegó cuando me presentó al Dr. Peterson, el investigador principal de su proyecto. «Este es Jason, solo mi marido», dijo con un gesto displicente, y de inmediato se lanzó a una elaborada explicación sobre el trabajo innovador de Peterson en inhibidores de la síntesis de proteínas. «Solo mi marido», como si yo fuera un accesorio que había traído a regañadientes. Cuando Peterson, amablemente, preguntó por mi trabajo, Emma de hecho me interrumpió antes de que pudiera responder. «Oh, Jason se dedica a cosas de logística. Nada demasiado emocionante. Dr. Peterson, cuéntele sobre su presentación en la conferencia de Ginebra el mes pasado». Sentí que se me sonrojaba la cara de vergüenza mientras Peterson me dedicaba uno de esos asentimientos incómodos y compasivos que la gente reserva para situaciones sociales incómodas. El patrón se repitió durante toda la noche, con cada presentación volviéndose más humillante que la anterior. «Esta es la doctora Martínez. Está revolucionando los protocolos de tratamiento contra el cáncer. Y este es mi marido». El contraste era siempre chocante, elaborados elogios profesionales para todos los demás, y comentarios despectivos y de último momento para mí. Me vi relegado a traer bebidas y a permanecer en silencio mientras Emma acaparaba la atención hablando sobre logros de laboratorio a los que no podía contribuir, a pesar de que mi experiencia en gestión de la cadena de suministro era directamente relevante para los desafíos de distribución farmacéutica que estaban discutiendo. El punto de quiebre llegó cuando su colega, el Dr. Williams, mencionó que estaban lidiando con problemas de gestión de inventario en su planta de fabricación. Empecé a ofrecer algunas ideas sobre estrategias de optimización que había implementado para clientes similares, pero Emma me cortó a media frase. «Jason, ¿podrías traerme otro vino blanco?» «El Sauvignon Blanc, no el Chardonnay». Literalmente me dio la espalda para continuar la conversación, dejándome allí plantado como si fuera un empleado contratado, mientras discutían problemas que yo podría haber resuelto con los ojos cerrados. ¿El doctor? Williams parecía genuinamente incómodo, mirando alternativamente a Emma y a mí, con una evidente confusión sobre por qué ella había descartado una aportación potencialmente valiosa. Me acerqué a la barra sintiéndome más pequeño que en años, pedí su vino mientras escuchaba fragmentos de conversaciones sobre las brillantes contribuciones de investigación de mi esposa, y me preguntaba cuándo me había vuelto tan insignificante a sus ojos que ni siquiera podía dejarme hablar profesionalmente. El camarero, un chico probablemente 10 años más joven que yo, me lanzó una mirada de complicidad mientras servía el Sauvignon Blanc. «¿Noche difícil?», preguntó en voz baja. Yo solo asentí, sin atreverme a hablar por miedo a revelar lo humillado que me sentía. Cuando regresé con la bebida de Emma, ella estaba inmersa en una animada discusión sobre estrategias de financiación de subvenciones. Su rostro se iluminó con un entusiasmo genuino que no le había visto dirigido a nada que me involucrara en meses. Tomó el vino sin agradecerme, sin siquiera apartar la mirada de sus colegas, y me di cuenta de que estaba observando a mi esposa en su elemento, un elemento en el que, aparentemente, no había lugar para mí como algo más que un accesorio conveniente. Para entonces, otros invitados definitivamente estaban notando la dinámica, lanzándome miradas de compasión e incluyéndome en conversaciones que Emma insistía en desviar de mis áreas de especialización, pero su lástima solo hacía la situación más mortificante. Fue entonces cuando la doctora Victoria Cain hizo su entrada, y de inmediato comprendí por qué Emma había estado tan nerviosa esa noche.
Victoria acaparaba la atención desde el momento en que se unió a nuestro grupo, con una presencia que llenaba el espacio como si fuera la dueña, no solo de la sala, sino del edificio entero, lo cual, técnicamente, era cierto como la recién nombrada vicepresidenta de operaciones. Probablemente rondaba los 40 años, vestía impecablemente de una manera que irradiaba confianza ejecutiva, y se movía entre la multitud con la determinación de alguien que nunca había dudado de su lugar en ninguna habitación. Todo el lenguaje corporal de Emma cambió en el instante en que Victoria se acercó, y su actitud forzada y casual se volvió notablemente más rígida y deferente. «Doctora Cain, muchas gracias por venir esta noche», dijo Emma, con un tono de voz empalagosamente dulce que nunca antes le había escuchado. «Espero que esté disfrutando de la celebración». La sonrisa de Victoria era educada pero calculadora, mientras sus ojos recorrían nuestro pequeño grupo, evaluando la dinámica con la aguda percepción de alguien acostumbrado a leer la política de las salas de juntas y las estructuras de poder. «Es un evento encantador, Emma. Tenía muchas ganas de conocer a las personas detrás de nuestros éxitos en investigación», dijo. Entonces su mirada se posó directamente en mí, con un enfoque inesperado. «Y tú debes ser Jason. Emma te menciona de vez en cuando». La forma en que dijo, de vez en cuando, tenía un peso sutil, como si hubiera notado la poca frecuencia con la que Emma hablaba de su marido, a pesar de hablar constantemente de todos los demás en su vida. La risa de Emma sonó forzada y quebradiza. «Sí, ese es mi marido. Jason se dedica a la logística». Pero Victoria no me descartó como todos los demás habían hecho esa noche. En cambio, se acercó más, extendiendo su mano con un interés genuino. «Optimización logística, si no me equivoco». Emma mencionó que trabajas con gestión de la cadena de suministro para empresas manufactureras. Me sorprendió que Emma hubiera mencionado mi trabajo en absoluto, dado su comportamiento esa noche, pero estreché la mano de Victoria y sentí el firme apretón de alguien que se tomaba los negocios en serio. «Así es. Me especializo en distribución farmacéutica y de dispositivos médicos. De hecho, hay mucha superposición con su industria». Los ojos de Emma se abrieron ligeramente, probablemente dándose cuenta de que nunca se había molestado en aprender los detalles de lo que yo realmente hacía o para qué industrias trabajaba. La expresión de Victoria se agudizó con un genuino interés profesional. «¿De verdad? Hemos estado lidiando con algunas ineficiencias en la distribución en nuestras operaciones del Medio Oeste. Nuestro socio logístico actual parece estar perdiendo oportunidades de optimización». Podía sentir la incomodidad de Emma irradiando a mi lado mientras me lanzaba a discutir estrategias de gestión de inventario, sistemas de entrega justo a tiempo y metodologías de reducción de costos que había implementado para otros clientes farmacéuticos. Por primera vez en toda la noche, estaba hablando de algo que conocía a la perfección, y Victoria escuchaba con la atención concentrada de alguien que entendía las implicaciones financieras de lo que estaba describiendo. «Esas son exactamente el tipo de soluciones que necesitamos», dijo Victoria, su tono cargado de la autoridad de alguien que tomaba decisiones millonarias con regularidad. «Tu enfoque para minimizar el desperdicio mientras se mantiene el cumplimiento normativo suena particularmente relevante para nuestros desafíos». Emma intentó redirigir la conversación de nuevo hacia su investigación, pero Victoria seguía haciéndome preguntas detalladas sobre plazos de implementación, proyecciones de costos y los resultados medibles que había logrado para clientes anteriores. Me encontré explicando complejos algoritmos de optimización y métricas de eficiencia mientras Emma permanecía allí, cada vez más incómoda con la atención profesional que yo estaba recibiendo de su jefa. «Está claro que Jason conoce su campo», observó Victoria, mirando significativamente a Emma. «Tengo curiosidad por saber por qué nunca has mencionado su experiencia en nuestras reuniones de operaciones cuando discutimos los desafíos logísticos». La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío, y el rostro de Emma se sonrojó mientras buscaba a toda prisa una explicación que no revelara que nunca había escuchado o valorado realmente lo que yo hacía profesionalmente. «No quería que pareciera que estaba promocionando el negocio de mi marido», dijo débilmente, lo cual era ridículo, considerando que se había pasado toda la noche promoviendo los logros profesionales de todos los demás. La sonrisa de Victoria se volvió aún más incisiva. «Qué considerada de tu parte ser tan modesta con las cualificaciones de tu marido». El énfasis que puso en «modesta» dejó claro que había reconocido exactamente qué tipo de dinámica estaba presenciando, y la incomodidad de Emma se estaba volviendo visible para todos en nuestro círculo.
20 minutos después, me encontraba solo en el jardín de la azotea del hotel, necesitando aire y espacio para procesar lo que acababa de ocurrir con las agudas observaciones de Victoria sobre el trato que Emma me daba. El horizonte de Chicago brillaba más allá de las barreras de cristal, y yo estaba saboreando un whisky mientras intentaba entender cómo mi matrimonio se había deteriorado hasta el punto de que mi propia esposa se avergonzaba de reconocer mis logros profesionales. Oí el chasquido de unos tacones en el sendero de piedra y me giré para encontrar a Victoria acercándose con 2 copas de vino, su expresión más seria que la que había tenido abajo. «Esperaba encontrarte aquí arriba», dijo, ofreciéndome una de las copas. «Parece que necesitabas un poco de aire fresco después de esa actuación». Acepté el vino, sin saber cómo responder a su franqueza. Emma solo está protegiendo su imagen profesional. Es una noche importante para su departamento. Victoria se rió, pero no había humor en su risa. Jason, he estado observando esta dinámica durante meses a través de los patrones de comportamiento de Emma en la oficina. Habla de todo el mundo en su vida, excepto de ti. Menciona constantemente a los cónyuges de sus colegas, pero nunca saca a relucir los logros de su marido y se pone visiblemente incómoda cuando alguien le pregunta por su vida personal. La observación me golpeó como un puñetazo, porque confirmaba lo que yo había estado presintiendo pero no había querido reconocer. Habla de los cónyuges de otras personas. Victoria asintió, acomodándose en la silla frente a mí con la confianza casual de alguien acostumbrado a conversaciones difíciles. Constantemente. El bufete de abogados del marido de la doctora Peterson, la galería de arte de la esposa del doctor Martínez, incluso el ascenso del novio del técnico de laboratorio en el banco. Pero cuando alguien pregunta por ti, cambia de tema o da respuestas vagas y evasivas. Sentí que algo frío se asentaba en mi estómago al darme cuenta de que Emma me había estado borrando sistemáticamente de su identidad profesional durante meses, quizás años. Noté que te interrumpió esta noche cuando el Dr. Williams mencionó problemas de inventario, continuó Victoria. Esos son exactamente los problemas que le cuestan a nuestra empresa cientos de miles de dólares al año, y tú claramente tenías soluciones, pero te silenció como si fueras un pariente incómodo en una cena familiar. La precisión de esa comparación me dolió, porque capturaba perfectamente cómo Emma me había hecho sentir, como alguien a quien hay que controlar y minimizar, en lugar de valorar y apoyar. Victoria buscó en su bolso y sacó una tarjeta de visita, pero no del tipo corporativo estándar que habían estado repartiendo abajo. Era una tarjeta personal, con su número privado. Tengo una propuesta para ti, y quiero que la consideres con atención. Tomé la tarjeta, notando el gramaje del papel y la elegante simplicidad del diseño. ¿Qué tipo de propuesta? Sus ojos se encontraron directamente con los míos, y vi algo allí que no tenía nada que ver con redes de negocios. Mi empresa necesita un consultor de logística que entienda la distribución farmacéutica. El contrato que te ofrezco valdría más que tus ingresos anuales actuales, y te pondría en colaboración directa con el liderazgo ejecutivo, en lugar de con la gerencia intermedia. La oportunidad profesional era lo suficientemente impresionante, pero algo en su tono sugería que esto era algo más que una simple optimización de negocios. ¿Y en lo personal?, pregunté, sorprendiéndome a mí mismo con mi franqueza. Victoria sonrió, la primera expresión genuinamente cálida que le había visto en toda la noche. Personalmente, me resulta refrescante conocer a un hombre que ha construido algo sustancial sin necesidad de menospreciar a otros para sentirse importante. Tu esposa no parece apreciar esa cualidad. La implicación quedó suspendida entre nosotros como un puente que podía cruzar o ignorar. Victoria, estoy casado. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz bajando a un tono más íntimo. ¿Lo estás, de verdad? Porque desde donde yo estoy sentada, pareces un hombre al que han hecho sentir invisible en su propia relación. Su mano se movió para posarse ligeramente en mi antebrazo. Las mujeres exitosas sabemos cómo apreciar a los hombres exitosos, Jason. No nos sentimos amenazadas por la competencia. Nos sentimos atraídas por ella. Miré sus dedos cuidados sobre la manga de mi chaqueta y sentí una sacudida de atracción que no había experimentado en años. No solo física, aunque Victoria era innegablemente hermosa, sino la embriagadora sensación de ser visto y valorado por alguien que operaba en los más altos niveles de éxito. Mi marido solía hacerme sentir pequeña por mis ambiciones, continuó en voz baja. Comentarios sutiles sobre mi horario de trabajo, comentarios pasivo-agresivos sobre mi salario, un constante socavamiento disfrazado de preocupación.
Me quedé demasiado tiempo porque pensaba que la lealtad importaba más que el respeto. Sus palabras me golpearon con una precisión devastadora, porque reconocí el mismo patrón a la inversa, la constante minimización de mis logros por parte de Emma, su vergüenza por mi presencia en sus círculos profesionales, su exclusión sistemática de la identidad que presentaba a sus colegas. ¿Qué estás sugiriendo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El pulgar de Victoria trazó un pequeño círculo en mi muñeca. Estoy sugiriendo que la vida es demasiado corta para pasarla con alguien que ve tu éxito como una amenaza en lugar de como un activo. El contrato de consultoría es real y sustancial, pero mentiría si dijera que eso es todo lo que ofrezco. Antes de que pudiera responder, escuché una brusca inspiración detrás de mí y me giré para ver a Emma de pie en la entrada del jardín, con el rostro pálido por la conmoción mientras asimilaba la visión de la mano de Victoria en mi brazo y la forma íntima en que estábamos sentados. Su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido, como si no pudiera procesar lo que estaba presenciando. Y por primera vez en toda la noche, vi un miedo genuino en sus ojos al darse cuenta de que su jefa me estaba ofreciendo exactamente lo que ella me había estado negando: reconocimiento, respeto y algo que se parecía mucho al deseo. Lo que sucedió a continuación probablemente será comentado en los círculos de la industria farmacéutica durante años, porque los celos de Emma no solo alcanzaron un punto de quiebre, sino que detonaron como una demolición controlada de toda su carrera. Cruzó furiosa el jardín de la azotea, con una furia ardiente en los ojos y sus tacones resonando contra la piedra como disparos, y supe de inmediato que lo que saliera de su boca iba a ser catastrófico. «Quítale las manos de encima a mi marido», le espetó a Victoria, su voz resonando en la terraza lo suficientemente alto como para que otros invitados se giraran y miraran. Victoria retiró tranquilamente su mano de mi brazo y se puso de pie con la gracia mesurada de alguien que había manejado confrontaciones en salas de juntas con accionistas hostiles, pero Emma ya había superado el punto del pensamiento racional. «Este es un comportamiento completamente inapropiado por parte de una alta ejecutiva», continuó Emma, su voz elevándose a un tono que estaba atrayendo a una multitud de colegas curiosos. «Estás acosando sexualmente a mi marido en un evento de la empresa, y no lo voy a tolerar». La acusación quedó suspendida en el aire como una granada sin el seguro, y vi cómo la expresión de Victoria cambiaba de la sorpresa al cálculo mientras procesaba lo que Emma acababa de decir frente a docenas de testigos. «Emma», dije en voz baja, tratando de calmar la situación antes de que fuera irreversible. Pero ella se volvió hacia mí con un veneno que nunca antes le había visto. «No te atrevas a defenderla, Jason. Vi cómo te estaba tocando, susurrándote al oído como una puma desesperada en busca de hombres más jóvenes». El insulto fue tan desmedido que varias personas jadearon audiblemente, y me di cuenta de que Emma acababa de cruzar a un territorio del que no había retorno. Victoria permaneció perfectamente tranquila, su voz firme y profesional mientras se dirigía a la creciente multitud. «Creo que todos aquí presenciaron una conversación de negocios entre dos profesionales, nada más». Pero Emma ya estaba fuera de sí, impulsada por meses de inseguridad y el terror de ver a su jefa mostrar interés en el marido que había estado devaluando sistemáticamente. «¿Conversación de negocios? Tenías las manos encima de él. Esto es acoso sexual, y lo voy a denunciar a Recursos Humanos el lunes a primera hora». La multitud se hacía más grande, con gente sacando sus teléfonos para grabar lo que claramente se estaba convirtiendo en un colapso que pondría fin a su carrera, y Emma parecía ajena a la evidencia digital que se estaba capturando de su crisis pública. La sonrisa de Victoria era afilada como una navaja mientras señalaba las cámaras de seguridad situadas alrededor de la terraza. «Por supuesto, denuncia lo que consideres apropiado. Estoy segura de que las grabaciones mostrarán exactamente lo que ocurrió aquí esta noche». El color desapareció del rostro de Emma al darse cuenta de que acababa de acusar a una vicepresidenta de acoso sexual frente a testigos y cámaras que contradecirían su versión de los hechos. Pero estaba demasiado hundida en su ira como para dejar de cavar. «¿Crees que puedes robarme a mi marido porque tienes dinero y poder? Él no está interesado en una ejecutiva desesperada que tiene que aprovecharse de hombres casados porque no puede encontrar a nadie de su edad». Los ataques personales se volvían más desagradables, y podía ver a la gente en la multitud intercambiando miradas de sorpresa y vergüenza ajena mientras Emma revelaba exactamente qué tipo de persona era debajo de la fachada profesional. El Dr. Peterson, que había sido uno de sus mayores apoyos, negaba con la cabeza con evidente decepción, mientras que la doctora Martínez había comenzado a retroceder como si no quisiera ser asociada con el espectáculo. «Emma, para», dije con firmeza.
Pero ahora estaba completamente fuera de sí, señalando a Victoria con un dedo acusador mientras su voz resonaba por toda la azotea. Todo el mundo necesita saber para qué clase de depredadora estamos trabajando. Está usando su posición para acosar sexualmente a los cónyuges de los empleados. La respuesta de Victoria fue pronunciada con la fría precisión de alguien que acaba de ver a un oponente cometer suicidio profesional. Creo que deberías tomarte un tiempo para calmarte antes de decir algo más de lo que te arrepentirás, Emma. Tu comportamiento de esta noche ha sido grabado por múltiples fuentes, y sospecho que Recursos Humanos estará muy interesado en revisar las grabaciones de una subordinada haciendo acusaciones falsas contra una superior en un foro tan público. La implicación era clarísima. Emma acababa de destruir su carrera frente a colegas que nunca la volverían a ver de la misma manera, y la evidencia en vídeo mostraría exactamente quién había sido inapropiado y quién había permanecido profesional durante todo el encuentro. El rostro de Emma pasó de estar sonrojado por la ira a un pálido fantasmal a medida que la magnitud de lo que había hecho comenzaba a calar. Pero el daño ya estaba hecho y se extendía por las redes sociales, mientras la gente publicaba clips de su colapso con leyendas sobre drama laboral e implosión de carrera. Vi a mi esposa darse cuenta de que acababa de cometer suicidio profesional mientras intentaba proteger un matrimonio que había estado socavando sistemáticamente. Y la ironía era tan profunda que casi sentí lástima por ella, hasta que recordé cómo se había pasado toda la noche tratándome como un accesorio vergonzoso que desearía haber podido dejar en casa. El viaje a casa fueron 45 minutos de Emma haciendo frenéticamente llamadas de control de daños mientras yo estaba sentado en el asiento del copiloto, viendo su vida profesional implosionar en tiempo real a través de una serie de conversaciones cada vez más desesperadas. Le temblaban las manos mientras marcaba rápidamente a colegas, representantes de recursos humanos y a cualquiera que pensara que podría ayudar a salvar los restos de su carrera. Pero cada conversación terminaba con el mismo silencio derrotado que me decía que su situación era desesperada. Dr. Peterson, por favor, usted sabe que normalmente no soy así, suplicaba por teléfono, con la voz quebrada por la desesperación. Fue solo un malentendido que se exageró. Pude escuchar el tono incómodo de Peterson incluso desde el asiento del copiloto mientras explicaba que múltiples vídeos de su colapso ya estaban circulando en las redes sociales y que varios colegas habían expresado su preocupación por su juicio profesional y su estabilidad emocional. El rostro de Emma se contrajo al darse cuenta de que su reputación estaba siendo destruida en tiempo real por sus propios colegas, que compartían grabaciones de su crisis pública. La siguiente llamada fue a su jefe de departamento, quien le informó que estaba siendo puesta en licencia administrativa pendiente de una investigación completa sobre su conducta en el evento de la empresa, y que tendría que reunirse con Recursos Humanos el lunes a primera hora para dar su versión de los hechos. Licencia administrativa, repitió Emma, con la voz hueca por la sorpresa. ¿Por cuánto tiempo? La respuesta aparentemente no fue alentadora, porque colgó e inmediatamente llamó a su mentor de la escuela de posgrado, buscando desesperadamente consejos sobre cómo manejar las acusaciones de hacer afirmaciones falsas de acoso contra un superior. Para cuando llegamos a nuestra entrada, Emma había recibido llamadas de 3 representantes diferentes de recursos humanos. 2 colegas del departamento expresando su decepción y un escueto mensaje del asistente de Victoria programando una reunión formal para discutir su comportamiento inapropiado en el lugar de trabajo y las falsas acusaciones contra el liderazgo ejecutivo. Las consecuencias profesionales se acumulaban más rápido de lo que Emma podía procesarlas, y me encontré en la surrealista posición de ver a mi esposa darse cuenta de que su carrera estaba efectivamente acabada porque no pudo soportar ver a otra mujer mostrar interés en el marido que había estado dando por sentado. Jason, tienes que ayudarme, dijo en el momento en que entramos, con su compostura profesional completamente destrozada. A Victoria le gustas, obviamente. Quizás podrías hablar con ella, explicarle que solo estaba enfadada y que no quería decir lo que dije. La ironía era abrumadora. Después de pasar años minimizando mi valor profesional y tratándome como un secreto vergonzoso, ahora Emma me suplicaba que usara mi recién descubierta conexión con su jefa para salvar la carrera que acababa de destruir por celos. ¿Ayudarte cómo, exactamente?, pregunté, genuinamente curioso sobre lo que esperaba que hiciera después de verla humillarnos públicamente a ambos. Dile que no suelo ser así, que la acusación de acoso fue solo por los celos del momento, que respeto su liderazgo y que nunca socavaría intencionadamente su autoridad. Emma caminaba de un lado a otro de nuestro salón como un animal enjaulado, su mente corriendo a través de escenarios de control de daños que parecían depender todos de mi disposición a abogar por ella.
Me senté en nuestro sofá y miré realmente a mi esposa por primera vez en meses, viendo no a la investigadora segura de sí misma que imponía respeto en sus círculos profesionales, sino a una mujer desesperada que había calculado tan mal que ahora dependía del marido al que había estado devaluando sistemáticamente. Emma, acusaste a una vicepresidenta de acoso sexual frente a docenas de testigos y múltiples cámaras. La llamaste puma desesperada y depredadora. Hiciste acusaciones falsas que podrían haber destruido su carrera si no hubiera evidencia en vídeo que contradijera tus afirmaciones. La realidad de lo que había hecho finalmente estaba calando mientras le exponía la magnitud de su suicidio profesional. Pero podrías explicar que solo estaba protegiendo nuestro matrimonio, que cualquier esposa reaccionaría de esa manera al ver a su marido siendo seducido por otra mujer. Todavía intentaba justificar su comportamiento en lugar de reconocer lo inapropiado y desastroso que había sido para su carrera. ¿Protegiendo nuestro matrimonio?, pregunté, sintiendo que algo cambiaba dentro de mí mientras procesaba sus palabras. ¿Cuándo fue la última vez que protegiste algo de nuestro matrimonio, Emma? ¿Cuándo fue la última vez que me presentaste como algo más que solo tu marido? ¿Cuándo fue la última vez que mostraste interés en mi trabajo o me trataste como a alguien de quien estabas orgullosa de estar? Las preguntas quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, y vi a Emma darse cuenta de que me estaba pidiendo que la salvara de las consecuencias de haberme tratado mal durante años, usando una conexión que nunca había querido que tuviera, con una mujer por la que nunca me había permitido ser lo suficientemente impresionante como para atraer. 3 días después, me encontraba en la oficina de la esquina de Victoria, con vistas al centro de Chicago, supuestamente para discutir el contrato de consultoría logística que había mencionado. Pero ambos sabíamos que esta reunión era sobre mucho más que la optimización de la cadena de suministro. Su oficina era todo lo que había esperado, ventanas del suelo al techo, muebles elegantes que probablemente costaban más que los coches de la mayoría de la gente, y ese tipo de lujo discreto que gritaba poder ejecutivo sin ser ostentoso. Victoria llevaba un traje azul marino que le quedaba perfecto, y se movía por la oficina con la gracia segura de alguien completamente cómoda en posiciones de autoridad. Me alegro de que hayas llamado, dijo, indicándome que me sentara en una de las sillas de cuero frente a su enorme escritorio de caoba. Después del drama del sábado por la noche, no estaba segura de si querrías continuar con nuestra conversación de negocios. Me acomodé en la silla, notando la calidad de todo en su oficina y sintiendo que finalmente estaba en una habitación donde mi éxito profesional se daba por sentado en lugar de ser cuestionado. La oportunidad de consultoría me interesa, independientemente de lo que pasó con Emma. Victoria sonrió, sacando una carpeta gruesa con contratos y proyecciones financieras. Bien, porque lo que ofrezco es sustancial. Estamos hablando de un contrato exclusivo de 3 años para renovar toda nuestra red de distribución del Medio Oeste, con bonificaciones por rendimiento que podrían duplicar tus ingresos anuales actuales. Deslizó los documentos sobre su escritorio, y me encontré mirando cifras que representaban más dinero del que jamás había imaginado ganar de una sola relación con un cliente. El alcance del proyecto era enorme: coordinar las cadenas de suministro de 17 plantas de fabricación, implementar sistemas de gestión de inventario de vanguardia y establecer asociaciones de distribución que revolucionarían la forma en que sus productos llegaban al mercado. Esto es increíble, dije, escaneando los requisitos técnicos y dándome cuenta de que este era exactamente el tipo de desafío que había estado esperando durante toda mi carrera. Pero tengo que preguntar, ¿es esto un negocio legítimo, o me lo ofreces por lo que está pasando con Emma? Victoria se reclinó en su silla, su expresión volviéndose más seria. Jason, no mezclo los negocios con los sentimientos personales. Este contrato existe porque nuestro socio logístico actual nos está costando millones al año por su ineficiencia, y tu experiencia es exactamente lo que necesitamos para resolver esos problemas. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. Pero mentiría si dijera que no esperaba que esto nos diera la oportunidad de trabajar estrechamente juntos. La honestidad fue refrescante después de años del estilo de comunicación pasivo-agresivo de Emma, y sentí que algo se agitaba en mi pecho que no tenía nada que ver con el avance profesional, y todo que ver con ser cortejado por alguien que veía mi valor claramente. ¿Qué tipo de oportunidades? Victoria se levantó y rodeó su escritorio, apoyándose en el borde de una manera que la colocó directamente frente a mí, lo suficientemente cerca como para poder oler su caro perfume. Del tipo en el que construimos algo juntos, profesional y personalmente. Donde tu inteligencia es apreciada en lugar de minimizada. Donde tu éxito mejora el mío en lugar de amenazarlo.
su mano se movió para posarse en mi hombro, el mismo gesto que había enviado a Emma a su espiral de celos, pero esta vez no había más testigos que nosotros. Emma no te merece, Jason. Pasó años haciéndote más pequeño para sentirse más grande, y eso no es lo que parece el amor. La observación me dio de lleno, porque capturaba perfectamente lo que había estado sintiendo pero no podía articular, que el trato de Emma hacia mí no era una asociación de apoyo, sino una disminución sistemática diseñada para manejar sus propias inseguridades. Victoria, esto está yendo muy rápido, dije, aunque no hice ningún esfuerzo por apartarme de su contacto. ¿Lo está, de verdad? ¿O es que simplemente has estado moviéndote tan lentamente durante tanto tiempo que un ritmo normal te parece apresurado? Se inclinó más cerca, su voz bajando a un tono más íntimo. Sé lo que quiero, Jason. Quiero un compañero que me desafíe intelectualmente, que haya construido algo sustancial con sus propias manos, que no necesite derribar a otros para sentirse exitoso. Su pulgar trazó mi mandíbula, y sentí un deseo que no había experimentado en años. No solo atracción física, sino la embriagadora sensación de ser verdaderamente deseado por alguien que opera en los más altos niveles de éxito. ¿Y Emma? La investigación, su carrera. La sonrisa de Victoria era segura y ligeramente depredadora. Emma tomó sus decisiones el sábado por la noche. La investigación concluirá que hizo acusaciones falsas de acoso contra una superior, mostró una conducta poco profesional en un evento de la empresa y demostró problemas de juicio preocupantes que plantean dudas sobre su idoneidad para su puesto. La evaluación clínica de la sentencia de muerte profesional de Emma debería haberme molestado más de lo que lo hizo, pero me sentí extrañamente distante de las consecuencias de mi esposa. Y entonces la mano de Victoria se movió a la parte posterior de mi cuello, sus dedos jugando con mi pelo de una manera que envió una corriente eléctrica por mi columna vertebral. Entonces tú y yo podremos construir algo extraordinario juntos. Una asociación de negocios que revolucione la logística farmacéutica y una relación personal entre iguales que aprecian el éxito del otro. Se inclinó hasta que sus labios estuvieron a centímetros de los míos. Tengo un ático a 20 minutos de aquí. Podríamos continuar esta conversación en un lugar más privado, discutir los puntos más delicados de nuestra posible asociación. La invitación era clara, y me di cuenta de que estaba en una encrucijada que determinaría el resto de mi vida, permanecer leal a una mujer que había pasado años haciéndome sentir inadecuado, o entrar en una relación con alguien que me veía como un activo digno de ser perseguido. 6 meses después, estoy junto a Victoria en la cumbre anual de innovación farmacéutica en Boston, vistiendo un traje hecho a medida que realmente me queda bien y viéndola presentarme a los líderes de la industria como su brillante socio, tanto en los negocios como en la vida. La transformación en mis circunstancias es tan completa que a veces tengo que recordarme a mí mismo que esta es realmente mi realidad ahora, no una elaborada fantasía que he construido para escapar de la minimización que había aceptado como normal en mi matrimonio con Emma. Damas y caballeros, me gustaría presentarles a Jason Michei, el genio de la logística que ha revolucionado nuestras redes de distribución y le ha ahorrado a nuestra empresa más de $12 millones en costos operativos solo este año, anuncia Victoria a un grupo de ejecutivos farmacéuticos, con su mano descansando orgullosamente en mi brazo, en el mismo gesto que había desencadenado el colapso que acabó con la carrera de Emma. La diferencia en cómo Victoria me presenta, en comparación con cómo Emma solía despreciarme, es tan marcada que es casi cómica. Donde Emma me presentaría como, solo mi marido, con un trasfondo de disculpa, Victoria exhibe mis logros como trofeos que está genuinamente emocionada de mostrar. Mi empresa de consultoría se ha triplicado en tamaño desde que me asocié con la compañía de Victoria, y nos hemos expandido a la distribución de dispositivos médicos y la logística de biotecnología, convirtiéndome en uno de los especialistas más solicitados en la gestión de la cadena de suministro farmacéutica. El contrato que Victoria me ofreció no solo era legítimo, sino que fue la plataforma de lanzamiento para el tipo de éxito profesional que siempre supe que era capaz de alcanzar, pero que nunca me animaron a perseguir mientras estaba casado con alguien que veía mis logros como amenazas a su propia identidad. Victoria y yo nos mudamos juntos hace 3 meses, y vivir con alguien que celebra mi éxito en lugar de minimizarlo ha sido como descubrir que había estado conteniendo la respiración durante años sin darme cuenta. Me hace preguntas detalladas sobre mis proyectos, aporta ideas para resolver desafíos logísticos complejos y trata mis conocimientos profesionales como contribuciones valiosas a las conversaciones, en lugar de interrupciones que deben ser gestionadas. La expansión de la planta de Portland va adelantada gracias al innovador enfoque de almacenamiento de inventario de Jason, le dice a un grupo de inversores durante la cena, sonriéndome con un orgullo genuino.
Sus mejoras en la eficiencia van a ser el modelo para toda nuestra operación en la costa oeste. Me encuentro sentándome más erguido, hablando con más confianza, ocupando espacio en las conversaciones como lo hacen las personas exitosas cuando no se les hace sentir constantemente que deben disculparse por su experiencia. El acuerdo de divorcio de Emma se finalizó el mes pasado, y terminó con significativamente menos de lo que esperaba, porque mis ingresos habían aumentado tan drásticamente durante nuestra separación que la división de bienes me favoreció considerablemente. Su carrera nunca se recuperó del incidente de la acusación de acoso. Fue transferida a un pequeño centro de investigación en Wisconsin después de completar una formación obligatoria en sensibilidad y aceptar una amonestación formal que la seguirá por el resto de su vida profesional. A través de amigos en común, escuché que le costó encontrar su lugar en el centro más pequeño, donde su estatus anterior como una estrella en ascenso en la investigación no significa nada y su reputación como alguien que hace acusaciones falsas contra sus superiores la ha precedido. Sigue preguntando a la gente si alguna vez la mencionas, me dijo el Dr. Peterson en una conferencia el mes pasado, negando con la cabeza con evidente desaprobación. Sigue hablando de cómo ustedes dos tenían algo especial y ella cometió un error que lo destruyó todo. La caracterización de sus años de desprecio sistemático y su colapso público final como un error demuestra que todavía no entiende qué fue lo que realmente salió mal. Pero me encuentro sintiendo solo una simpatía distante por alguien que tenía todo lo que necesitaba y lo tiró a la basura porque no supo reconocer su valor. Victoria y yo estamos planeando nuestro anuncio de compromiso para la gala de la industria del próximo mes, el mismo evento donde Emma nos humilló a ambos hace exactamente un año, y la simetría se siente como la forma que tiene el universo de subrayar cuán completamente se ha transformado mi vida. ¿Estás nervioso por volver a ver a los antiguos colegas de Emma?, me preguntó Victoria anoche mientras revisábamos la lista de invitados para la gala. No estoy nervioso, respondí, atrayéndola hacia mí en el balcón de nuestro ático con vistas a las luces de la ciudad. Agradecido. Si ella no hubiera mostrado a todos exactamente quién era esa noche, podría haberme quedado en una relación donde constantemente me hacían sentir inadecuado, en lugar de encontrar a alguien que ve mi valor claramente. Victoria sonrió y me besó con la pasión de alguien que nunca había dudado de que valía la pena perseguirme, celebrarme y construir una vida a mi alrededor. La pérdida de ellos es definitivamente mi ganancia, murmuró contra mis labios. Y me di cuenta de que, por primera vez en años, me sentía como el premio de alguien en lugar de su carga. Emma intentó contactarme a través de LinkedIn hace 2 semanas con un mensaje sobre cerrar el círculo y entender que salió mal, pero lo borré sin responder, porque algunos capítulos de la vida es mejor dejarlos permanentemente cerrados. He construido algo extraordinario con Victoria, un imperio empresarial que está remodelando la logística farmacéutica y una relación personal basada en la admiración mutua en lugar de la complacencia unilateral. Y mirar hacia atrás no tiene ningún propósito cuando el futuro promete tanto. Mañana, anunciaremos nuestra expansión a los mercados europeos, y Victoria me presentará a socios potenciales como la mente estratégica detrás de nuestros planes de crecimiento internacional. El hombre que solía ser descartado como solo un marido, ahora es cortejado por empresas de Fortune 500 y tratado como el experto de la industria que siempre supe que podía ser. Y la mejor parte es compartir ese éxito con alguien que nunca dudó de que fuera posible.